A todos los presentes. Les agradezco mucho que hagan presencia en estos escenarios académicos y quisiera presentarles, además de una parte académica estrictamente en lo que tiene que ver con la autoría y participación, algunas experiencias en relación con los criterios de aplicación de la autoría y participación en la Ley de Justicia y Paz. Como todos sabemos, la Ley 975 del año 2005 estableció para los grupos organizados al margen de la ley una pena alternativa que oscila entre 5 y 8 años. Esta pena alternativa corresponde a las personas que se desmovilicen y que hayan cometido delitos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo. En virtud de eso, la Ley de Justicia y Paz establece este nuevo procedimiento. Siguiente, por favor. Hemos encontrado que ha habido prácticamente desde el inicio de la Ley 975 en lo que es el proceso de justicia y paz en Colombia, que entre otras cosas debe regirse por los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y adicionalmente por las normas de carácter constitucional y por los principios generales del derecho que están contenidos no solamente en la Constitución, sino en el bloque de constitucionalidad, como por ejemplo el principio de legalidad. Todos sabemos, lo dice el artículo 9 de la Convención Americana, lo dicen los tratados internacionales, que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes. ¿Qué significa? La seguridad jurídica que brinda el Estado de Derecho. Dicha seguridad jurídica determina que una persona solamente puede ser juzgada por los actos que cometió si había una norma que estableciera una conducta que fuese delictiva y una sanción penal frente a esa conducta. Sin embargo, digo yo que el proceso de justicia y paz es un caso sui generis en todo este sentido. La legalidad flexible que se consagró a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2010, en virtud del cual las personas que están siendo juzgadas en el ámbito de la Ley de Justicia Transicional están siendo juzgadas y condenadas por hechos que cometieron durante la vigencia de la Ley 100, pero que su tipificación jurídica se está haciendo sobre tipos penales que se generaron a partir del Código contenido en la Ley 599 que entró en vigencia en el año 2001. ¿Qué significa esto? Significa que muchas de las actividades delictivas no estaban contenidas en el momento en que se realizaron dichas actividades delictivas y que se está aplicando el criterio de legalidad flexible en el entendido de que esta legalidad se van a juzgar a personas por hechos y calificaciones jurídicas que no estaban vigentes al momento de la realización. Otro principio también que plantea y que ha puesto a pensar en el campo del proceso de justicia transicional es el tema de la prescripción. En lo que tiene que ver con la prescripción, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que por principio de verdad los postulados que van a justicia y paz deben renunciar a la prescripción. ¿Qué significa esto? Solamente a nivel de la Corte Penal Internacional se habla de imprescriptibilidad.
En lo que tiene que ver con la normatividad de carácter constitucional colombiana, no hay penas que no prescriban. En lo que tiene que ver con los tratados internacionales y que su ordenamiento jurídico establezca que no deben prescribir esas penas, hay un principio en los estándares internacionales que se llama el principio de mejor estándar. Ese principio de mejor estándar hace referencia a que si hay una normatividad internacional frente a una normatividad de carácter interno y es más favorable la de carácter interno o la de carácter internacional, prevalece la que se llama favorable. Sin embargo, si ustedes analizan los diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia, establece que con base en los estándares internacionales y por principio de verdad es necesario que se renuncie a la prescripción de las penas. ¿Por qué se está dando esto en el proceso de justicia y paz? Se está dando porque la Fiscalía o el ente acusador o los órganos de investigación durante tiempo atrás, no solamente durante los últimos 8 años, sino durante tiempo atrás, permitieron que se prescribieran todo este tipo de acciones. ¿Y qué se quiere hacer? Rescatar esa situación en el proceso de justicia y paz. ¿Qué está sucediendo en el proceso igualmente? Se están adicionando las sentencias ejecutoriadas. La semana pasada se empezó a trabajar el caso de priorización de Martín Sombras y lo primero que se plantea cuando se hace la imputación es que la Fiscalía va a adicionar la sentencia ejecutorial. ¿Qué significa? En el proceso de justicia y paz se está afectando el principio del non bis in idem, se está afectando el principio de cosa juzgada. Y hemos escuchado comentarios que es que los estándares internacionales permiten eso, pues no lo permiten los estándares internacionales. Al contrario, toda la normatividad del derecho internacional apunta a que debe haber una garantía en lo que tiene que ver con el principio de cosa juzgada. ¿Qué otra experiencia hemos tenido en el proceso de justicia transicional? Procesos simultáneos. Año 2008, mes de mayo, se desmoviliza alias Karina, el Danelis Mosquera. Una vez se desmoviliza, inmediatamente hace su confesión en Justicia y Paz. En el año 2009, haciendo las diferentes diligencias de versiones, donde ella confiesa más de 180 hechos, de los cuales hay reclutamiento de menores, homicidios, lesiones, fusilamientos, ajusticiamientos. Tan pronto termina la versión, la Fiscalía de Justicia y Paz compulsa copias a la justicia ordinaria y se empiezan a tramitar N cantidad de procesos en la justicia ordinaria, rompiéndose el principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Y para que las personas no sean excluidas de justicia y paz, entonces terminan aceptando en la justicia ordinaria y en la justicia, en el proceso de justicia transicional, también por principio de verdad. El otro aspecto que tiene mucho que ver con el tema de la adición a las sentencias ejecutoriadas es el tema de la sobrevaloración de la calificación jurídica. Lo que se consideraba normalmente un hurto, un homicidio en el derecho común, en el derecho penal normal, en el derecho que nosotros conocemos, además de esa calificación se hacen extensivas otra serie de tipos penales en lo que tiene que ver en el proceso de justicia transicional. ¿Qué significa esto? Significa que se están dando unas estadísticas interesantes en relación con el número de delitos, pero no en relación con los hechos que han producido ese número de delitos, donde yo estoy segura, porque lo hemos vivido, no solamente en la justicia del proceso de justicia transicional se está dando, sino también en la misma ley ordinaria.
Estos son los estándares internacionales en relación con que nadie será juzgado por actos y omisiones que en el momento de cometerse no fuesen delictivos. Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, lo dice el Convenio Europeo y demás instrumentos internacionales. Por supuesto, en este momento, después de haber pasado 8 años conociendo las vicisitudes y los detalles en los casos del proceso de justicia transicional, podría afirmar en este momento que los postulados en el proceso de justicia transicional tienen el tratamiento de enfermos terminales. ¿A qué me refiero? A que en justicia y paz todo se puede. En justicia y paz se puede duplicar, afectar la cosa juzgada, se puede renunciar a la prescripción, en justicia y paz se aceptan dobles procesos, en justicia y paz. ¿Por qué digo que todo se puede? Porque igual la pena va de 5 a 8 años. Por ejemplo, casos específicos. Yo no participé en esa toma, pero si no acepto la toma, me compulsan copias a la justicia ordinaria. Entonces, como me compulsan copias a la justicia ordinaria, pues mejor la acepto. Y tenemos así que muchos de los delitos que han sido aceptados, las personas muchas veces ni siquiera participaron en esos delitos y están siendo aceptados en justicia transicional, teniendo en cuenta que aquí no importan los medios, sino el fin. ¿Y el fin cuál es? La pena alternativa. Estas son las categorías en lo que tiene que ver con autoría y participación que todos nosotros conocemos. Autoría, autoría mediata, coautoría, el determinador, el interviniente, el cómplice en la ley, Decreto Ley 100 de 1980. ¿Por qué traigo a colación el Decreto Ley 100? Porque está vigente para nosotros. Porque la mayoría de crímenes que se cometieron y que se están juzgando en justicia y paz tuvieron vigencia durante esta ley, Decreto Ley 100 de 1980. Y aquí también se está afectando gravemente el principio de legalidad. Decimos bajo el imperio de esta ley que los autores es el que realice la conducta y el determinador. Y esas son las únicas dos categorías que se plantean en este Decreto Ley 100 de 1980. Y el artículo 24 habla de los que son cómplices, que son la persona que contribuye a la realización y la que posteriormente ayuda una vez realizada la conducta. Aquí tenemos más o menos un esquema de quiénes son esas personas en ese Decreto Ley 100 del 80, tenemos que el autor, y del autor hay dos tipos de autores, que es el ejecutor o quien realiza la acción por su propia mano, y el determinador, que es la persona que determina a otro, la voluntad de otro para realizar determinada conducta. Y el cómplice, que son los que hoy se denominan intervinientes. Ley 599 del 2000 nos habla del artículo 29, el artículo 30, y nos dicen quiénes son autores y quiénes son partícipes a partir del 24 de julio del año 2001, que es la fecha en que entra en vigencia la Ley 599 del año 2000. Bajo este esquema de la Ley 599, entonces, las personas que intervienen en la comisión del delito son el autor, y al igual que en la Ley 100, el autor y el ejecutor son la persona que realiza la conducta por su propia mano, y en este aspecto en particular no hay controversia. El otro es el que utilice a otro como instrumento, lo dice de manera textual la normatividad de la Ley 599. Y en este escenario,
es donde se ha generado una de las controversias más importantes a partir de la dogmática y de las diferentes teorías en relación con el concepto de autoría mediata, que ya lo vamos a ver. ¿Quiénes más intervienen en el delito dentro del contexto de la Ley 599? Los coautores y los partícipes. ¿Quién es coautor? Resulta que la Ley 100 de manera expresa no consagra la figura de la coautoría. El decreto Ley 100 del 80 empezó la aplicación de esta figura de coautoría por línea de doctrina y por línea jurisprudencial. En línea de doctrina y en línea jurisprudencial, ¿qué se dijo? Que las personas que trabajaran para la realización de la conducta cuando eran varias personas se podían denominar coautores, y fue aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, aunque digamos en términos estrictos que lo estableciera la norma no lo hizo, como sí lo hizo la Ley 599. Sin embargo, la Ley 599 tampoco dividió el tema de la coautoría, y por línea jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia estableció que la coautoría era propia e impropia. Algunos autores como Roxin, como Cayambos, como inclusive algunos autores colombianos consideran que no se debe, que esa división de coautoría es antitécnica, porque simplemente una es la persona que realiza la conducta por su propia mano y pueden ser varias las personas que actúan directamente y tendrían, digamos, la coautoría en relación con esa conducta, que no sería necesario hacer esa diferenciación. Y las personas que son partícipes en esta ley son el determinador, que si ustedes recuerdan en la Ley 100, el determinador no era un partícipe, sino el determinador era uno de los autores de la ley, en la Ley del 80. Igualmente partícipe el cómplice y el interviniente. Aquí miramos, digamos, más o menos lo que dice la doctrina en relación con cada una de estas categorías. El autor es el sujeto a quien se puede imputar un hecho delictivo como suyo, quien lo realiza por sí mismo. En términos de Roxin, tiene el dominio del hecho, tiene el dominio de la acción. El coautor, que puede ser propio o impropio con la observación que ya hice anteriormente. En lo que tiene que ver con la autoridad propia, se desarrolla la conducta preordenada, es simplemente el autor, solo que lo hacen entre dos o más personas, y la impropia es la que mediando acuerdo actúan con división del trabajo. Este tema, este concepto de coautoría impropia se confunde con el concepto de autoría mediata, y ya lo vamos a ver más adelante. Autor mediato, el que realiza la conducta punible utilizando a otro como instrumento. Y los partícipes, el determinador, el cómplice y el interviniente. En relación con el tema de la autoría mediata, tenemos que hay tres categorías que están dadas por la doctrina. Y yo digo la doctrina porque cada vez que uno lee un doctrinante, el doctrinante es Roxin. Entonces, planteando estas tres categorías, dominio de la acción, dominio de la libertad, dominio de la voluntad y dominio funcional, es que se le ha dado contexto al tema de la autoría mediata. Entendiendo por dominio de la acción, que es la persona que realiza, que es el autor por su propia mano. Tiene el dominio de la acción. El dominio de la voluntad, y he aquí la gran dificultad, el dominio de la voluntad sobre el titular del dominio de la acción, que se fundamenta quien finalmente va a realizar el hecho delictivo. Aquí falta la acción ejecutiva del sujeto de atrás, y el dominio del hecho se basa en el poder de la voluntad rectora. ¿Qué significa? Que es una persona la que ejerce dominio sobre otra o que va a ser el ejecutor. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cuál es la gran dificultad que tenemos en el proceso de justicia y paz? Que ¿quién tiene el dominio de esa voluntad en relación con terceras personas? O sea, con el ejecutor, con el instrumento. Entonces, este dominio de la voluntad dicen que lo tiene el comandante que da la orden,
o también el intermediario, o también una persona que es comandante pero que no sabía que esa conducta se iba a realizar. Hemos llegado a crear una figura novedosísima en el proceso de justicia y paz que se llama línea de mando, cadena de mando. ¿Qué es la línea de mando? Haciendo algunas indagaciones en relación con el tema, encontramos que el concepto de línea de mando como tal es un concepto eminentemente castrense. Se refiere a las fuerzas militares. En el momento en que utilizamos el lenguaje y cambiamos el lenguaje y trasladamos ese lenguaje a organizaciones o estructuras al margen de la ley, estamos empezando a legitimar y a darle una categoría de aceptación a organizaciones al margen de la ley, donde les están empezando a reconocer con línea de mando. En la mayoría de las versiones libres, en donde está del bloque central Bolívar, donde es comandante Ramón Izaza, recuerdo que decía, había un hecho que encontraron un NN en la carretera entre Fresno y Mariquita, perdón, y entonces no se sabía quién era la persona. Entonces le dicen al señor Ramón Izaza, ¿y usted qué tiene que decir al respecto? Dice, acepto por línea de mando. Pero usted sabe quién es la persona, no porque es un NN, pero si está ahí yo acepto. O sea, todo lo que está apareciendo, todos los hechos, todo lo que se está dando, lo están aceptando por línea de mando. Y yo me pregunto, ¿en qué queda el principio de verdad de la ley de justicia transicional? ¿En qué queda que se le diga a una víctima, no, ellos lo aceptaron, pero ni siquiera está en una fosa común? O sea, ¿cuál es el principio de verdad? Lo que realmente uno ve es que se está buscando unos resultados para mostrar unas estadísticas internacionales, pero el principio de verdad como tal no se está desarrollando en el ámbito, que es uno de los principios rectores. Es que verdad, justicia y reparación es la fundamentación epistemológica de la justicia transicional, por lo menos en Colombia. ¿Qué estamos viendo? Que nos está dando, sí se está dando una gran estadística. No sé si ya de pronto se ha tocado el tema, pero si ustedes lo miran en las diferentes páginas de la rama judicial de la Fiscalía, están las estadísticas, es decir, ha avanzado el proceso. Recordemos que no hay más de 15 fallos condenatorios hasta este momento. Ninguno corresponde a grupos guerrilleros. Todavía no se ha dado la primera sentencia. Y han transcurrido 8 años desde que se inició la Ley de Justicia y Paz. Lo que tiene que ver con la autoría mediata hace referencia al dominio de la voluntad. Y dice Roxin que el dominio de la voluntad se da por 3 formas. El dominio de la voluntad por coacción, en virtud del cual se fuerza a una persona que es el ejecutor a realizar la conducta. Tenemos en las versiones que se han dado por parte de la guerrilla especialmente, porque esto no es de los grupos de autodefensas, versiones libres en las que los postulados dicen, pero es que si yo no cumplía la orden, nosotros nos hacían consejo revolucionario. Y sí hay muchas personas que fueron fusiladas por no cumplir órdenes en virtud del concepto de coacción. Sin embargo, ustedes no encontrarán en el proceso de justicia transicional un solo caso donde se plantee que por coacción una persona, el ejecutor queda eximido de responsabilidad, como lo dice Roxin. Por creación o utilización de un error. También, por ejemplo, los niños que han sido reclutados, tanto en las autodefensas como en la guerrilla, que ni siquiera tienen la capacidad de determinar qué es lo que es delictivo y qué no lo es, han sido instrumentos. Y han sido instrumentos de las organizaciones al margen de la ley. Y han sido instrumentos para cometer delitos y son realizadores de esas conductas. Muchos de ellos víctimas. Esa calidad de víctima tampoco se le reconoce a los menores que ingresaron reclutados ilegalmente a las guerrillas o a los grupos de autodefensas. A través de aparatos organizados de poder,
Aquí, en este caso, dice, no falta ni la libertad ni la responsabilidad del ejecutor directo. Solamente se da este escenario, cuando el ejecutor conoce lo que va a hacer, tiene el dominio del hecho y quiere su realización. Mientras tanto no se da, y vamos a ver más adelante a qué nos estamos refiriendo. En relación con este aspecto específico de la autoría en cuanto al dominio de la voluntad en los aparatos organizados de poder, hay unas características muy interesantes para que tengamos en cuenta. Primero, el modo de funcionamiento específico del aparato que está a disposición del hombre de atrás. Acá hay una confusión entre saber quién es el hombre de atrás y quién es el autor mediato. Yo podría decir, en la ley, decreto ley 100 del 80, el hombre de atrás es el determinador. Podría decirlo acá, simplemente desarrolla la voluntad para que el ejecutor, por su propia voluntad, quiera realizar la conducta. Aquí en este caso, ¿quién es el hombre de atrás y hasta qué punto tiene ese hombre de atrás el dominio del hecho? La organización funciona automáticamente sin que importe el ejecutor. Claro, cuando se da la orden a justicia a tal persona, si no lo hace el uno, lo hace el otro, pero el hecho se cumple y el resultado se da. El sujeto de detrás de la orden puede confiar en que esa orden se cumpla. Cualquiera de los comandantes que da una orden, la orden se cumple, no importa. Por eso se dice que acá el sujeto, el instrumento es fungible. Y hablamos de la fungibilidad y responsabilidad del ejecutor. Otro de los aspectos es la pérdida de proximidad del hecho, se compensa con la medida del dominio organizativo que aumenta según se asciende en la escala jerárquica. O sea, la mayor o menor proximidad a la realización de la conducta. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, las autodefensas tienen una política de tomarse una región en particular, pero no dicen el cómo. Entonces, en el orden jerárquico, los comandantes o subcomandantes que van trabajando allí van asumiendo y van tomando decisiones. Entonces, cada vez se aleja más el resultado de la persona que inicialmente dio la orden. El sujeto de atrás con respecto a los ejecutores ya no queda comprendido en el campo de la inducción. Siguiente. Trata de ilustrar dos hechos acá que llaman mucho la atención, y es la masacre de Machuca, donde ya hay una sentencia condenatoria, y en este fallo de la Corte, en la resolución de acusación se les imputó coautoría. En la sentencia condenatoria, en la resolución de acusación fueron coautores determinadores, fue la calificación en autoría que se hizo. En la sentencia, coautores. En la sentencia de segunda instancia, determinadores. La Procuraduría alega que son autores mediatos y la Corte Suprema de Justicia dice que son coautores impropios. Esto es para referenciar un ejemplo de lo que se está dando en la forma como se está aplicando el tema de la autoría. Y esta que es la toma y la retoma de Puerto Saldaña, de la cual hubo versión y se hizo imputación. Un guerrillero toma parte en las decisiones. Otros hacen reconocimiento del área, pero no participan. Uno de ellos transporta dinero y víveres. Otros sirven de apoyo al grupo. Una guerrillera está encargada de brindar primeros auxilios. Otros preparan los explosivos y los envían. Solamente uno de los que se le hizo imputación estuvo en la incursión. Unos de ellos estuvieron el 1 de abril y otros el 27 y 28. ¿Cuál fue la calificación que se hizo imputación? Coautoría. ¿Qué significa? ¿Dónde estuvo el acuerdo previo? Sigamos. Sigamos eso. Para concluir, tenemos que en este momento nuestra legislación no da para hablar de una autoría, coautoría
o intervención en el delito en tema de macrocriminalidad. Primero porque no está establecido en la ley, pero lo importante del caso no es eso. Lo importante del caso es que de facto se está haciendo así. Los afanes expansionistas en las teorías de la autoría, lo que están buscando, lo que se hace es con unos fines de justicia, entre comillas, para mostrar una simbología a la sociedad de que se está impartiendo justicia. Y quiero dejar esta inquietud. Esto lo encontré en el artículo 385 del Código Penal de 1936, que como todos sabemos, es un código penal de derecho penal de autor peligrosista, y dice: en los casos en que varias personas tomen parte en la comisión de un homicidio o lesión y no sea posible determinar su autoría, quedarán sometidos a la sanción establecida en el artículo correspondiente, disminuida en una sexta parte. Cuando yo vi esta norma dije, pues muchos de los casos que nosotros estamos viendo no se ha podido determinar específicamente la autoría, y en consecuencia se está haciendo una interpretación extensiva del tema de la autoría, y considero que ahora con el tema de la priorización y el enfoque diferencial, donde vamos a seleccionar que sí y que no, entonces se va a generar una complejidad mucho más allá, sobre todo que no está establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Se afirma que la justicia de transición es una ley de impunidad, y yo me he preguntado todos estos años, ¿será que con la justicia ordinaria que había antes de la justicia transicional, sí había justicia? Muchas gracias.